Aleluya. 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 Gracia como un río fluirá. Señor, cuántas gracias te damos por este entrenamiento. Mensaje tras mensaje. Ciertamente tú eres el Dios que hablas. Tu oráculo está entre nosotros. Te adoramos por esto. Confiamos en ti para tu hablar continuado. Abrimos nuestro corazón a ti nuevamente en cuanto a pastorear el rebaño de Dios. Levántanos, Señor, para ser los pastores genuinos, pastoreando todo el rebaño de Dios. No meramente de uno a uno, sino pastoreando todo el rebaño de Dios, ministrando tu vida y suministro de vida. Toma cuidado del cuerpo. Toma un cuidado tierno, todo inclusivo, en tu ministerio celestial. Somos uno aquí contigo, en lo que hacemos sobre la tierra. Queremos tener tu ministerio celestial incorporado a nuestro ministerio apostólico. Así que háblanos nuevamente esta mañana, de una manera clara y definitiva. Oramos por cada uno de nosotros. En nuestros corazones y espíritus estén abiertos para recibir de ti, para escucharte, escuchar lo que tienes que decirnos. Alabado sea el Señor. Pienso que cada reunión ha valido la pena en haber venido aquí a Whistler. Cada reunión vale el viaje completo. Sea que seamos de Canadá, Estados Unidos, del lejano oriente, de donde sea. Pienso que el Señor nos ha bendecido al traernos aquí para hablarnos. Vale la pena todo el viaje solo para venir a escuchar un mensaje, uno solo. Esta mañana estamos en el mensaje 8 de las 9 sesiones y hemos visto pastorear el rebaño de Dios conforme al plan de Dios y la palabra de Dios y conforme la enseñanza de los apóstoles. El mensaje número 2, pastorear el rebaño de Dios por medio de ser modelos, ejemplos del rebaño. 3, pastorear el rebaño de Dios al vivir por la gracia de Dios. Luego, pastorear el rebaño de Dios conduciéndolo a la fe en la verdad. Luego, pastorear el rebaño de Dios de manera orgánica en conformidad con la iniciativa de Dios y brindándole nuestra cooperación. Luego, pastorear el rebaño de Dios conduciéndolo a llevar una vida de vivir al morir. Vimos eso anoche. Y esta mañana, pastorear el rebaño de Dios al tomar medidas con respecto a nuestra peculiaridad. Fin de vivir a Cristo con miras a la vida del cuerpo. Esta mañana venimos al mensaje 8, pastorear el rebaño de Dios, conduciéndolo a una vida de oración. Con miras a la práctica orgánica de la manera ordenada por Dios. ¿Dónde? En los grupos vitales. Este es un título muy particular. Pastorear el rebaño completo de Dios. ¿Hacia qué? No meramente a orar ocasionalmente o de vez en cuando, sino a una vida de oración. Nos damos cuenta que no necesitamos meramente un tiempo ocasional o casual de oración. Cuando hay algo urgente o crítico o crucial, hermanos, todos necesitamos una vida de oración. Necesitamos cultivar y edificar una vida de oración. Es decir, que lo hacemos todo el tiempo. Es nuestra vida, es nuestro vivir. Cuando tenemos este tipo de vida, tenemos este tipo de vivir, podemos ser los pastores adecuados del rebaño de Dios. Así que al meternos en este bosquejo debemos comprender que no es meramente un asunto
de algunas oraciones individuales, sino que también debemos orar unos con otros. Los ancianos, con los obreros, con los santos, en las reuniones de oración de la iglesia, en los grupos vitales. Todos necesitamos incorporar este asunto tan importante de una vida de oración en todos estos aspectos. Bien, vamos al número romano 1. Nos dice que los ancianos, porque todos ustedes, hermanos, o son ancianos o hermanos responsables, colaboradores. Este es un grupo particular al cual nos dirigimos aquí en este entrenamiento. Ellos deben tener una vida de oración. Deben tener una vida de oración que hay que desarrollar, cultivar y edificar de manera personal y con otros en la vida de la iglesia. Y dice aquí, y un ministerio de oración, es decir, un servicio, no es meramente orar de vez en cuando. Oramos y tenemos 5 minutitos en la mañana y después salimos y vivimos algún tipo de vida como nos dé la gana. No, es una vida de oración, es un vivir. Y se convierte aún, se desarrolla y cuando perfeccionamos esto, venimos a hacer un ministerio de oración. Llevamos a cabo un tipo de servicio al Señor y a los santos, que al ministrar al Señor y a los santos, en nuestro orar, no meramente pedirle a Dios que haga cosas para nosotros, o pedirle al Señor que nos dé algo, viene a ser un ministerio real, un servicio que le damos al Señor y a los santos. Así que esta es una vida de oración y un ministerio de oración para pastorear a la iglesia local. Aquí el énfasis es la vida de iglesia como el rebaño de Dios. Ustedes notan que la referencia es 1 Timoteo 2, 1 al 4. Cuando Pablo escribía a Timoteo y le dijo, te exhorto por lo tanto, primero que nada, Pablo estaba muy claro, primero que nada, Timoteo, peticiones, oraciones, acciones de gracias, ¿verdad? ¿Con qué? Se hagan a favor, con acciones de gracias se hagan a favor de todos los hombres. Así que Pablo estaba muy claro que la vida de la iglesia, donde estamos, la primera prioridad debe ser dada a peticiones, oraciones, intercesiones, orar a favor de otros, interfiriendo a favor de ellos en sus asuntos. Eso es primero que nada. Peticiones, oraciones, acciones de gracias. Se haga a favor de todos los hombres. Bueno, vamos a leer la A. Los ancianos de la iglesia deben atender el encargo que Pablo nos da de ante todo orar. En una iglesia local, los que llevan la delantera deben tener una vida de oración a fin de establecer, al orar siempre en todo lugar y en todo tiempo en el Espíritu, un buen modelo de oración que todos los miembros puedan seguir. Los ancianos deben tener una vida de oración para presentar un ejemplo de oración a todos los miembros para que puedan seguir. Si no tomamos la delantera para controlar o administrar, tomamos la delantera principalmente para orar, para llevar al rebaño al mismo tipo de vida de oración que tenemos. Eso es muy importante al tomar cuidado de una iglesia local. Sábado en la mañana, algunos de los hermanos en Torrance, California, nos reunimos a las 8:30 y anhelamos llegar a ese tiempo. Tim Brumbaugh, algunos de estos hermanos nos juntamos allí y lo primero que hacemos, hermanos, no hablamos de esto ni de lo otro. Tenemos muchas cosas que considerar. Torrance tiene un equipo en la universidad, tiene 16 santos del entrenamiento de Anaheim. Así que tenemos muchas cosas sobre las cuales tener comunión, pero lo primero que hacemos es orar juntos. Es muy excelente
me gusta llegar a ese tiempo cada sábado en la mañana. 15, 20, 30, 45 minutos. A veces oramos 45 minutos, una hora. Aunque tenemos tantas cosas que cubrir en nuestra comunión, y muchas veces no podemos cubrir todos los asuntos, pero oramos, sentimos orar media hora, 45 minutos, sentimos que logramos mucho al orar de esta manera. Hermanos, les recomiendo mucho que cuando nos juntemos orando, los ancianos se junten, sea el sábado en la mañana, el lunes por la noche, jueves por la noche, el día del Señor en la tarde. Lo primero es que orar. Primero que nada, nuestra función principal debe ser traer todas las cosas al Señor, a su presencia por medio de oración. Orando en todo tiempo, dice el apóstol Pablo, y orando en todo lugar, en todo momento. Así que esto les recomiendo. No se meten en los asuntos de negocios métase a orar unos con otros, ejercitando su espíritu. Ore. Así que esto es muy bueno. Así, en 1 de Timoteo 2, verso 8, Pablo también dice a Timoteo que necesita ejercitarse. En 1 de Timoteo 2, del 1 al 4 y el verso 8, tienes a Pablo encargando este asunto, ordenando este asunto. Esto es muy bueno. En 1 de Timoteo capítulo 2 y verso 8, Pablo encarga a Timoteo. Dice, pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Cuando oramos, se acabó la ira. Cuando oramos, la contienda se acabó. Salimos del yo, del hombre natural, al espíritu. Y el Señor puede hacer mucho. Así que esto es muy bueno. Y Efesios 6, 18, Pablo menciona a los efesios orar en todo tiempo, en espíritu, en todo momento. No solamente la reunión de oración, sino en todo lugar, en todo tiempo, en espíritu. La B nos dice que hay tal cosa en la cual podemos caer es que no oremos conforme a la palabra en 1 Samuel 12:23. Samuel hablaba que si él no oraba por el pueblo de Israel, él se dio cuenta que eso iba a ser un pecado. Esto no es cosa pequeña. Samuel dijo, y en cuanto a mí, en otras palabras, el resto de los israelitas pueden estar envueltos en este asunto o en el otro, pero en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Así que esta es una palabra muy crucial aquí, que si no nos ejercitamos en nuestro espíritu en oración, orando por los santos, orando por el mover del Señor, orando por su recobro, orando por toda la situación en su recobro, esto se considera un pecado. Es la la carencia de oración. Todo el recobro del Señor debe estar lleno de oración y permanecer en contra del pecado de la falta de oración. Y esto vemos en Colosenses 4:2. Pablo le dice a los colosenses, perseveren en la oración. No sean livianos, superficiales. Usted necesita comenzar a orar, continúe orando de manera fuerte hasta que usted penetre completamente y usted llegue a la médula. Usted trate con el hombre natural, con el viejo hombre, con el alma, alcance su espíritu y toque el trono de gracia en el lugar santísimo, y allí usted comprende que el Señor puede hacer algo en esa situación.
Así que perseverad en la oración. Y Pablo dije, velando en ella. Pablo dijo, velando en ella. Con acción de gracias. Con acción de gracias. Hace 1 o 2 semanas visitaba la iglesia en Newington, Connecticut, y los hermanos allí, en el día del Señor, la reunión de la mañana, al tomar cuidado de los nuevos que vienen del recinto, tienen reuniones en el campus. Ellos quieren tomar cuidado de los nuevos que quieren ir a una iglesia. Así que ellos tienen una reunión especial a las 10 de la mañana, el día del Señor, se van al sótano y tienen una comunión. Entonces vamos arriba y los hermanos presentan una situación general. ¿Por qué nos reunimos de la manera que nos reunimos? ¿Por qué decimos amén? Para preparar a estos jóvenes y a los que están en la universidad, que están viniendo a la reunión por primera vez. Así que tenemos 4 o 5 semanas de reuniones especiales. Los hermanos tocan el asunto de la Biblia, del Dios triuno, de la persona y la obra de Cristo. Y cuando estuve allí esa semana, hablamos de qué es la iglesia, el cuerpo de Cristo, con los nuevos. Y compartimos como media hora. Y después tuvimos testimonios. Y después de la reunión, fui a ver esta pareja joven que estaban allí por primera vez. Su nombre es Jody. Y tuvimos comunión de varias cosas. Y hablamos de la reunión. Y les pregunté, ¿cómo disfrutaron la reunión? Solo una cosa. Ustedes no oraron en la reunión. Eso me llamó la atención. Dijo esta pareja nueva. Yo le dije, tienes razón. Cantamos en la reunión. Tuvimos una palabra de 35 minutos. Tuvimos testimonio después de la reunión, pero no oramos. Y me di cuenta, Señor. Fui muy convicto. Hermanos, podemos hacer todo. Podemos poner todo tipo de reuniones de esto y de lo otro. Y aún este nuevo hermano que nos está diciendo que el poder está en la oración. Él no nos estaba regañando. Yo le dije a los hermanos, Juan Fuentes, Bill White, necesitamos orar. La próxima semana, iban a tener otra reunión especial sobre el asunto del profetizar. Al comienzo de esa reunión, tenemos que orar. Porque aquí hay uno que ni siquiera está entre nosotros, que no ha visto el recobro del Señor. Y lo primero que se dio cuenta fue de que no oramos en nuestra reunión. Señor Jesús, yo fui muy convicto por este asunto. Hermanos, necesitamos orar. Orar en todo tiempo. Aún aquel que ni siquiera está en el recobro del Señor todavía, él se dio cuenta el poder de la oración. Todo fue muy bueno, pero no hubo oración. Primero que nada. ¿Verdad? Primero que nada. No lo último. De todos modos. Eso fue algo que trajo esta convicción. Aún en el recobro del Señor. En la práctica de la vida de la iglesia. Hacemos todo. Tenemos una palabra excelente. Podemos ministrar, cantar. Podemos tener aquella reunión. Pero nadie está orando. ¿Cómo el Señor puede hacer algo? Así que espero que el Señor nos hable. ¿Cuánto necesitamos? Primero oraciones. Peticiones, oraciones, intercesiones, acciones de gracias. Sea hecha a favor de todos los hombres. C. Esa es la comunión del hermano Lee en el estudio vida de Primera de Timoteo. Habla de su actividad limitada para poder descansar. Él escuchó de ciertas necesidades y dice, oré por ellas. Tal vez el Señor me restringió para mostrar. Muchas veces el Señor nos va a limitar para mostrarme el hecho que la oración es más importante que la obra. No es fácil escuchar esto. Hacemos muchas obras y actividades y ponemos la oración a un lado. Lo ponemos como un sello, como un trasfondo. Hacemos esto, laboramos, hacemos todo esto. Y después decimos en el nombre de Jesús, amén. Le ponemos un sello ahí, en el nombre de Jesús, amén. No es así. Esto
vuelve aquí una vida de oración, un ministerio de oración. Así que necesitamos comprender que la oración es más importante que la obra. Que todos aprendamos la lección de que la única forma de tener una buena vida de iglesia es ¿qué? Organizar. No, ¿qué? Es orar. ¿Quiere una buena vida de iglesia? ¿Quieres tener una vida de iglesia prevaleciente? ¿Cuál es la mejor manera? La iglesia más prevaleciente es una que ora. Todos los santos, orando en todo tiempo. Y orando en todo lugar. Si en lugar de hablar empezamos a orar más, dice que la iglesia en nuestra localidad será transformada. ¿No quieres que tu iglesia en tu localidad sea transformada? Estamos reuniéndonos aquí por años. Necesitamos nueva vida, transformación. Eso significa que necesitas orar. La iglesia en nuestra localidad será transformada. Lean, hermanos, la D. Nuestra oración es necesaria para que pueda llevarse a cabo el deseo de Dios, que consiste en que tengamos una vida de iglesia apropiada y llena de disfrute en toda piedad y dignidad, y además en que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Si no oramos, Dios no puede llevar a cabo su economía. Traer gente a sí mismo para que sean edificados, crezcan y tenga un cuerpo orgánico. Es imposible. Por su lado Él lo desea, Él lo anhela. Ese es el deseo de su corazón. Que todos los hombres, no algunos, todos los hombres, porque Él creó todos los hombres. Su deseo es que cada uno, creado por Él, sea salvo y venga al pleno conocimiento, pleno conocimiento experimental de las verdades divinas. Así que por el lado de Dios, Él desea que todos los hombres sean salvos. No algunos, no alguna gente. Su corazón es que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de su corazón. Así que para que esto pueda ser llevado a cabo, Él necesita la cooperación del hombre. Así que si nosotros no oramos, no podemos llevar a cabo el deseo de Dios de manera que el hombre pueda ser salvo. Todos tenemos la carga. No hay duda que todos tenemos en la carga por el aumento de la iglesia, por la edificación de los santos. Que los santos sean ganados, practiquen la manera ordenada por Dios. Pero si no oramos individualmente, corporativamente, no podemos llevar a cabo, no podemos ejecutar el deseo de Dios por la salvación del hombre. Y eso está en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 4. Nuestro Dios Salvador. ¿Qué tipo de Dios es nuestro Dios? Nuestro Dios Salvador. Nuestro Dios es uno que es nuestro Salvador. Él es el tipo de Dios que Él es, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. No meramente salvos, y después de ser salvos, no solamente ser salvos en espíritu, alma y corazón, ser salvos completamente y vengan al pleno conocimiento de la verdad, la verdad divina. Para ello necesitamos ser salvos y entrar en la experiencia de todas las verdades ricas y divinas develadas en las Escrituras. Si no oramos, no hay manera que el hombre sea salvo. No es un accidente. Tenemos que orar para ejecutar, para llevar a cabo el deseo de Dios, para que la salvación del hombre se lleve a cabo. Letra E. Leemos, en nuestra oración debemos seguir el modelo que nos dejó el apóstol Pablo, quien estaba obsesionado con la visión celestial de la economía de Dios, la cual consiste en que Dios se imparte en sus escogidos para hacer de ellos la expresión de Cristo. Pablo vio que la realidad del cuerpo de Cristo es la experiencia interna que tenemos del Cristo, que mora en nosotros, y él nunca pasó por alto el deseo que Dios tiene de forjarse en el hombre.
Nunca olvidemos el enfoque de este entrenamiento. Es el pastoreo del rebaño de Dios. Eso significa no meramente individuos. Significa que estamos mirando, tomando cuidado de todo el rebaño, todos los santos. No de algunos entre nosotros para que entren esto. No que solo algunos entre nosotros tengan esta realidad. Nuestro corazón es que todos los que están bajo nuestro cuidado entren en esta realidad. De manera que todo el rebaño de Dios sea cuidado. No meramente algunos, no que algunos lleguen y otros no la hagan. Nuestro corazón y carga es que cada oveja individual, cada uno de nosotros, seamos perfeccionados en esto. Y también que nosotros los hermanos tengamos un corazón de pastoreo por todo el rebaño de Dios, para traerles a los santos, a todos ellos, todos los que están bajo nuestro cuidado, en una vida de oración. Aquí puede que tengamos la carga de hacer esto, para ejecutar, llevar a cabo esto, pero no sabemos cómo orar o por qué orar. Muchas veces nos acaban nuestras oraciones, oramos por 5 minutos, 10 minutos y se nos acabaron las oraciones, no sabemos qué más decir, por qué más orar. Así que Pablo es nuestro modelo. Ahí tienes la oración en Efesios 1 y aquí tenemos la oración en Efesios 3. Así que ahora sabemos qué podemos orar. Si carecemos del contenido o de la carga, debemos ir inmediatamente a Efesios 3 como Pablo. Él tenía tanta carga. Yo doblo mis rodillas al Padre para que Él os conceda el ser fortalecidos con poder por su Espíritu. ¿Dónde? En el hombre interior. Por lo menos podemos orar, Señor, fortaléceme en mi hombre interior, para que Cristo pueda hacer su hogar en lo profundo de nuestro corazón, para que seamos llenos hasta toda la plenitud de Dios. Podemos orar así, todos los santos. Señor, fortaléceme en mi hombre interior. Fortalece a los hermanos, a las hermanas. Fortalécenos dentro del hombre interior. Danos el poder, danos el denuedo. Toma control de toda nuestra persona interna. Haz tu hogar ahí en lo profundo de nuestro corazón. Es como los subterráneos en Moscú, que van muy profundo abajo. Hay uno en San Petersburgo que son más profundos que los de Moscú. Te comienza aquí, desciende, y allá abajo hay una plataforma, y entonces va a otra plataforma, a otro nivel. Necesitamos que ir a lo profundo, así como son los subterráneos en Moscú y en San Petersburgo. Siempre estamos patinando en la misma carga arriba en la calle, pero necesitamos orar. Señor, fortaléceme dentro de mi hombre interior. Haz tu hogar en mi corazón. La palabra griega ahí es kata, que significa profundo, a lo profundo de mi corazón. Es decir, cada vez que oramos, vamos más profundo, más profundo. Haz tu hogar en mi corazón, en mi mente, mi emoción, mi voluntad, mi conciencia, todo mi ser interno. Como el hermano Ron compartía en la última sesión, que las partes internas de Cristo sean nuestras partes internas. ¿Cómo sus partes internas, sus entrañas pueden venir a ser las nuestras? Solo por la oración, orando que el Señor nos fortalezca, nos energice internamente, nos equipe para que Él pueda hacer su hogar en lo profundo de nuestro corazón, entre nuestra mente, emoción, voluntad, conciencia, en todo nuestro ser interno, y sea saturado, empapado y permeado con Él. Ahora podemos orar Efesios 3. Oraciones que el hermano Ali nos ha ministrado a nosotros por años en el recobro del Señor. Que seamos llenos hasta toda la plenitud de Dios. Entonces podemos conocer la altura, la anchura, la profundidad, el largo, todas las dimensiones. Podemos conocer a tal Cristo en el cuerpo de Cristo. Aquí nos dice que Pablo estaba obsesionado. Esto es un término
Aquí obsesionado es positivo. Necesitamos estar obsesionados, entre comillas, con la visión celestial de la economía de Dios. El impartir de este Dios triuno dentro de nosotros para hacernos la plenitud de Dios. Vamos a leer la F juntos. Nuestro espíritu y nuestra actitud, así como también nuestros pensamientos y oraciones, deben ser que todos los santos experimenten a Cristo internamente, que Cristo haga su hogar en sus corazones y que ellos sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Sobre la base de este espíritu y de esta actitud debemos doblar nuestras rodillas para orar y tener fe delante de Dios. De esta manera, nuestro servicio en la iglesia será grande y glorioso y dará por resultado que Dios obtenga la gloria en la iglesia. Grande y glorioso para que su gloria se manifieste en la iglesia. Espero que todos podamos entrar a esta experiencia de oración. Que los delanteros puedan orar por las iglesias en sus localidades y puedan entrar a este tipo de vida de oración. Nosotros mismos, personalmente, tenemos que desarrollar tal tipo de vida de oración delante del Señor, y cuando nos juntamos con los hermanos, con los responsables, todos podamos aprender cómo orar juntos, cómo orar las oraciones de lo que Pablo oró y dio en Efesios 3, para que todos los santos bajo nuestro cuidado en la localidad donde estamos puedan que Cristo pueda hacer su hogar en sus corazones cada día, cada minuto, reunión tras reunión, día tras día. Que Cristo haga su hogar en sus corazones. Necesitamos orar por esto, hermanos. Eso no sucede por accidente. Necesitamos laborar diligentemente, orando, para que esta sea la experiencia de los santos bajo nuestro cuidado. De manera que veamos el resultado, para mirar tal resultado de este tipo de oración. Vamos al número Romanos 2, leamos juntos. La práctica orgánica de la manera ordenada por Dios, realizada en los grupos vitales, la cual habrá de edificar la iglesia, puede llevarse a cabo únicamente mediante mucha oración específica y cabal. Noten que estamos moviéndonos aquí de el asunto de una vida de oración y de un ministerio de oración en cuanto a pastorear una iglesia local, al asunto ahora de participar en grupos vitales. Miren el título de aquí. Necesitamos pastorear el rebaño de Dios para llevarlo a una vida de oración con miras a algo, no meramente para que tengamos una vida de oración prevaleciente, sino este tipo de pastoreo es ¿para qué? Para la práctica orgánica de la manera ordenada por Dios, realizada en los grupos vitales. Así que ahora estamos hablando de la esfera o el ambiente de los grupos vitales, en la cual Raúl Bajandas, cuando estuvo con nosotros, él ahora fue con el Señor, pero nuestro hermano Raúl fue un pionero en esta manera de traer la carga del hermano Lee, de los grupos vitales en la vida de la iglesia, al recobro del Señor. Raúl invirtió mucho tiempo metiéndose en esto, y sentimos que en este entrenamiento no podemos rechazar, no podemos poner a un lado esta carga. Tenemos que presentar que nuestra vida de oración individual y corporativa, y de los ancianos y de todos los hermanos, esto es para algo, para que tengamos una vida de oración y un ministerio de manera que podamos ser orgánicos. Si no oramos, si no levantamos el modelo, aún con nosotros mismos, de invertir tiempo con el Señor cada día, no podemos venir a ser orgánicos. Solamente seríamos organizacionales, en técnicas, en funciones, o en hacer un montón de cosas, pero no seríamos orgánicos. ¿Qué nos hace orgánico? Es la oración. Más usted ora, más orgánico usted viene a ser. Más en la vida del Señor usted viene a estar. Así que este tipo de pastoreo es para la práctica orgánica de la manera ordenada por Dios, de engendrar, nutrir, edificar, enseñar, edificar,
enseñar en las reuniones de hogar pequeñas y edificar en las reuniones más grandes por medio del profetizar. Si no entramos a este tipo de situación de oración, no podemos venir a ser orgánicos. Y lo que hacemos no traerá vida a la situación. Solamente podremos organizar, arreglar, considerar esto y lo otro, pero no podemos traer el suministro de vida orgánico a todos los santos para que el Señor pueda tener entre nosotros, ¿qué? Una vida de iglesia basada en los grupos vitales. No es solamente una reunión de grupo vital. Es un grupo vital. Hay diferencia ahí. Tenemos una reunión vital, una reunión de grupo vital, una reunión de grupo pequeño, una reunión de hogar. Usted tiene una reunión, pero no tiene un grupo vital. Tiene una reunión cada viernes, cada sábado, una vez a la semana. Y dice, tenemos una reunión de grupo vital. Pero usted tiene un grupo vital. ¿Ven la diferencia? Usted puede tener una reunión a la semana, pero después de una reunión ya usted no es vital. Usted es vital los sábados en la noche. Y los otros 6 días usted no es vital. Usted es orgánico 4 horas nada más. Y después las otras es inorgánico o no orgánico. No es un asunto de tener reuniones que son vitales. Un asunto de tener gente que es vital. Cuando un hermano es vital, todo lo que hacemos es vital. Si somos orgánicos, vivientes y activos, nuestra oración, nuestro hablar, nuestro cantar, nuestra reunión, nuestro saludo, nuestro pastoreo será vital, orgánico. Así que, Romanos 2 dice, la práctica orgánica de la manera ordenada por Dios, realizada en los grupos vitales. No dice las reuniones de grupos vitales, dice los grupos vitales. El hermano Lee nos dirigió de la reunión de hogar. Ahora tengo una reunión de hogar. Esta es la nueva manera. No. De la reunión de hogar necesitamos ir a la reunión de grupo pequeño. Ok, ahora tenemos una reunión de grupo pequeño. No solamente reunión de hogar, ahora tenemos una reunión de grupo vital. No está mal, pero grupos pequeños, reuniones de grupos pequeños, eventualmente él fue al grupo vital. Es un grupo que comienza con una persona que viene a ser vital. El hermano Dick y yo estuvimos recientemente en el lago de Nigeria, en Ghana, en un entrenamiento de 4 o 5 días en ambos sitios, y nos metimos en la vida de iglesia de grupos vitales y en la humanidad de Jesús, tipificada por la ofrenda de flor de alira. Invertimos 5 días en Ghana y 5 días en Nigeria, trayendo a los santos a la vida de iglesia de grupo vital. Y enfatizamos mucho que un grupo vital comienza con ¿qué? No es un arreglo organizacional de los ancianos. Geográficamente o usted te reúne allí o allá. No. Es una persona que viene a ser vital. Esa es la comunión del hermano Ali. Un grupo vital comienza con una persona que está desesperada para el aumento y el incremento de la iglesia. Comienza con una persona. Y esta persona hace ¿qué? Ora. Se ejercita. Va delante del Señor. ¿Y hace qué? Se arrepiente continuamente. ¿Cuántas veces el hermano Lee nos decía, oh, hermano, usted mantuvo sus oraciones de arrepentimiento continuamente, es decir, todo el tiempo, momento a momento, día a día, arrepintiéndose, confesando sus errores, defectos, manchas, faltas, peculiaridades? Es una constante, un trato constante con el Señor, de manera que venimos a ser una persona vital, persona viviente, activo, lleno de vida. Vivimos una vida crucificada en la resurrección y todo nuestro ser es traído a una situación de vida. Somos vivientes, activos, llenos de vida. Eso es una persona. Un grupo vital comienza con una persona, hermanos. No es un asunto de presentárselo a la iglesia. El Señor necesita grupos vitales, santos. Búsquese un compañero.
Comienza con una persona que viene a ser viviente, orgánicamente activo y viviente. Va delante del Señor, ora, trata con el Señor, día tras día, hasta que viene a ser viviente y activo. Entonces, en un momento en particular, el Señor lo va a tocar, le va a dar una convicción de que necesita un compañero. Y no va a escoger meramente uno de sus amigos o de sus íntimos, sino que al orar, él sale del hombre natural, del yo, de preferencias. Él sale de esa esfera y entra a la esfera del Espíritu. Y el Señor le puede hablar para que vaya y haga contacto con un hermano en particular, con un hermano en particular que es un buscador, y el hermano Lee nos dio la dirección detallada. No es meramente cualquier tipo de persona. El Señor le tocará para que usted vaya a otro santo buscador. Es un buscador. Usted tiene que encontrar otro. Y usted va donde él. Y usted no sabe qué decirle a ese. Y al ir a él, no sabe qué decirle a él. No sabe qué hacer con él. Y cuando usted está ahí con él, usted no sabe qué decirle. No sabe qué hacer. Espontáneamente comienza a orar. Y le pregunta qué debemos hacer. Y tal vez él puede recomendar algo y comienzan a orar. Entonces esa persona viene a ser vital, viene a ser viviente. Así que la iglesia en tu localidad tiene una persona vital. Tiene una, alabado sea el Señor que tiene una. Esta es la manera detallada en que el hermano le hablaba de los grupos vitales. Una persona con la cual comienza esto, quien es viviente, activo, y luego al venir a ser orgánico, viviente y activo, hace contacto con otro santo buscador. Y ahora tenemos dos. Están orando juntos, teniendo comunión juntos, buscando al Señor juntos. Ahora, en esa localidad, por lo menos tienes dos que son vitales. Antes tenías una iglesia de 100 y decimos, muy bien, tienes una buena vida de iglesia con 100. Pero usted tiene una vida de iglesia de grupo vital, puede que no. Pero una persona es vitalizada y es contagiosa. Y él se junta con otra. Ahora tienes dos. Antes tenías 100 santos, pero ninguno era vital. Ahora tienes 100 santos y uno es vital. ¿No es eso mejor que nada? Entonces, tienes 100 santos y dos son vitales ahora. Esta es la manera en que el hermano Lee quería vitalizar toda la iglesia. Como pastores necesitamos tener que pastorear a los santos en nuestra localidad hacia la vitalidad. Y claro, eso envuelve la vida, la verdad y todos los asuntos que hemos tocado en estos 2 días. Pero nosotros necesitamos llevar a nuestros santos en la localidad que sean vitales, no que estén organizados y arreglados, dándoles órdenes y direcciones, sino tomando la delantera para ser vitales. Hermanos, en el ancianato necesitamos ser un grupo vital. Hermanos, ¿es su presbiterio ancianato vital? ¿Tiene usted oraciones detalladas? Su ancianato debe ser el ejemplo a los santos. El ancianato en mi localidad es un grupo vital. Es viviente, activo, orando, lleno de vida. Y cada vez que cada de los que contactamos viene a ser viviente y activo. Hermanos, aquí hay una pesada carga. El pastoreo del rebaño de Dios, el lugar principal donde debe suceder es en grupos vitales. No digo reuniones de grupos vitales, es un grupo vital. Eso significa que usted es vital en la reunión y usted es vital fuera de la reunión. Usted es vital en el trabajo, usted es vital en el supermercado. Usted es vital guiando el carro en la autopista. Usted es una persona vital. Cuando se junta con otros, usted causa que ellos sean gente vital. Y cuando se juntan, vienen a ser un grupo vital. Esta es una gran carga. El hermano Lee fue al Señor. Todavía esta carga
que esta carga no estaba todavía plenamente de lleno en el recobro del Señor. Dice, a fin de compenetrarnos en los grupos vitales, primero debemos orar. Orar en privado. En privado. Esto es primero, debemos velar, permanecer alertas. ¿Para qué? A fin de conservar una vida de oración. Este es Pablo. En Efesios 6. Recibiendo la espada del Espíritu, siendo tal Espíritu la palabra, ¿por medio de qué? De toda oración, orando en todo tiempo en el Espíritu, y luego ¿qué? Y velando en ello. ¿Por qué se añade esto? Porque Pablo se dio cuenta, usted necesita velar en ello. Usted necesita velar por su vida de oración. Usted necesita mantenerla, preservarla, cuidarla. El enemigo no le confisque su vida de oración. Lo más difícil para nosotros mantener es nuestra vida de oración. Podemos leer la palabra, el ministerio, podemos cantar, podemos hacer esto, podemos predicar el evangelio, pero cuando llegamos al asunto de la oración es difícil. No tenemos carga por orar, comenzamos a orar, nos detenemos, nos caemos, nos rendimos y decimos no funciona. Así que Pablo sabe eso. Pablo se dio cuenta de eso. Y en ese mismo libro de Efesios, cuando habla del capítulo 3, de orar al Padre, en el capítulo 1 también, en el capítulo 6, en el mismo libro, él dice, velando en ello. Usted necesita velar en esto. Que esto no se le robe a usted. Que Satanás no entre y le confisque su vida de oración. Usted tiene tiempo para todo, pero no tiene tiempo para orar. Necesitamos de alguna manera determinarnos cada mañana, en algún momento de la mañana, durante el día, en la noche, en el carro, cuando vamos a algún sitio, necesitamos ponernos de acuerdo. No permita, Señor, que me robe mi tiempo personal de oración. Necesitamos pelear por este tiempo. No es un asunto pequeño. Por eso Pablo oró para que usted vele en ello. Velar su vida de oración. Tenga cuidado que no pierda el tiempo, que algo le interrumpa su tiempo, que algo le robe su tiempo, que ha separado. Cuando usted separa ese tiempo, tiene que irse todo lo demás, los celulares, todo tiene que irse, tiene que poner todo a un lado. Señor, edifica en mí una vida de oración y quiero velar por esto en toda perseverancia. Pablo dice de esta manera. Así que Efesios 6:18 lo dice, velando. Así que esto es muy importante. Velando por este tiempo de oración. Vamos a leer 1. No debemos permitir que nuestro tiempo de oración a solas se pierda, sea capturado, anulado o interrumpido. Nuestra actitud al orar debe ser que ahora estamos con nuestro Rey, que no permitimos que nada interrumpa nuestro tiempo con Él. En Mateo 6, el Señor dijo, cuando usted ore, entre en su recámara, en su cuarto privado. Todos necesitamos un cuarto privado. Todos necesitamos un tipo de cuarto privado. Algún sitio, aún en el hotel donde me estoy quedando, encontré un cuarto donde hay unas máquinas de dulces. Así que me encierro en donde están las máquinas de vender dulces. Y me escondo allí. Algo tenemos que hacer. Tenemos que estar desesperados por esto. Así que todos necesitamos un cuarto privado en su casa, en su trabajo. Cuando iba a la escuela, me iba al piso último del edificio de matemática y había un cuarto en el techo, un lugar. A veces me metía en problemas con los profesores porque oraba muy duro.
Así que el profesor un día me subió al techo y me dijo, tienes que mantener tu oración bajita. De todos modos, trate de encontrar un sitio donde pueda orar duro. A veces tenemos que orar duro. Puedo salirme de mi yo. De todos modos, el principio es encuentre un cuarto privado. Entre a ese sitio y ponga todo lo demás a un lado y abra su ser al Señor. 2 dice, debemos acudir a Dios solos, sin permitir que ninguna persona, asunto, cosa nos distraiga o nos ocupe, a fin de que Dios se infunda en nuestro ser y nos sature completamente de Él. Debemos ascender a un nivel más alto, a un monte alto, para tener contacto con el Señor en privado y en secreto de una manera definitiva y prevaleciente, a fin de que Él se nos infunda. Eso está en Mateo 14. En Marcos 1, el Señor encontró la manera de escaparse de la multitud. No le dijo a nadie, no le dijo a la multitud, disfrutaron como los alimenté. No, Él se fue al monte a orar. Si hubiese dicho que se iba a orar, los 5,000 se hubiesen con él al monte. Así que Él encontró la manera de no dejarle saber a nadie y se fue al monte a orar. Solo, a solas. Aquí, los versículos en Éxodos nos habla de Moisés. Moisés nos dijo que él invertía tiempo con el Señor, de manera que su ser brillaba. Necesitamos empaparnos delante del Señor y obtener, como Pablo dice, todos a cara descubierta, mirando y reflejando como espejo la gloria del Señor. Necesitamos invertir tiempo de manera que irradiemos esa gloria. 3. En nuestro tiempo a solas con el Señor, podemos abrir nuestro ser plenamente a Él. Y a la luz de su presencia podemos confesarle nuestros pecados y recibir su perdón y su limpieza, de modo que no haya nada entre Él y nosotros, y podamos estar llenos de luz a fin de irradiar a Dios. Y claro, sabemos los versículos ahí. Primera de Juan 1:5, Dios es vida, luz, en Él no hay tinieblas. Verso 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si confesamos nuestros pecados y así por el estilo. Todo esto arriba al asunto de nuestra vida personal de oración, de abrirnos plenamente al Señor, tener una confesión cabal. Como el hermano Lee dice, mantener nuestra oración de arrepentimiento de manera continua, día y noche, una y otra vez, de manera que podamos ser traídos plenamente a la vitalidad. Hasta aquí es en el plano personal. Si es que somos serios en este asunto de venir a ser vitales y de levantar una vida de iglesia de grupo vital donde estemos sirviendo. Entonces debemos ir al Señor para tener este tipo de vida privada de oración con el Señor, edificándola día a día. La perfeccionamos, nos ejercitamos en ello. Luego, dice aquí en la B, también necesitamos tener la experiencia de ser compenetrados con otro. No solo es desarrollar un tiempo privado y personal, sino que cuando estamos con otros necesitamos compenetrarnos por medio de la oración con otros. Dice, a fin de compenetrarnos en los grupos vitales, hasta que alcanzar la unanimidad, una mente, un corazón, un propósito, una meta. Eso es más que ser un solo espíritu, es ser una sola alma. ¿Y eso es para qué? Para convertirnos en una ofrenda de harina corporativa. Para ello, debemos ejercitar y liberar nuestro espíritu. ¿Cómo? Orando mucho y de manera cabal. Aquí vemos que individualmente usted desarrolla este tipo de vida de oración y ejercicio. Luego, cuando está con otros, usted continúa el ejercicio
Y cuando está en una situación más pequeña, en una reunión de hogar, en una situación de grupo vital, usted tiene que aprender cómo orar y mezclar, compenetrar su espíritu con el de otros. Es muy importante. Porque si no aprendemos esto, usted puede ser que usted agarre la reunión de oración, usted sea el único que esté orando y traigamos nuestra vida de oración personal a esa reunión de grupo. Así que mantenga eso ahí sobre el tintero cuando vaya a su grupo. Así que para ser compenetrados juntos, nos ejercitamos y liberamos nuestro espíritu orando mucho y de manera cabal. Aquí tenemos 1 Corintios 12:24, donde Dios dice que ha compenetrado el cuerpo. Y en 10:17 dice que nosotros siendo muchos somos un cuerpo. Aquí Pablo lo que está tratando de hacer es compenetrar la iglesia en Corinto. Todas estas personas que eran tan diferentes, pero que eran creyentes regenerados, él estaba tratando de compenetrar la vida de la iglesia allí en Corinto, para que fuesen un solo pan, una sola ofrenda de harina. Así que si usted lee Levítico 2, habla de la ofrenda de harina. Ahí usted tiene harina fina, que es ¿qué? La humanidad de Jesús. ¿Qué más tiene? El aceite, que es su divinidad. Así tiene la humanidad que está siendo mezclada con la divinidad. No solamente tiene eso, usted tiene el sal, que significa la cruz de Cristo. Es el vivir de una vida crucificado. ¿Y qué más tiene? Olíbano. ¿Qué es eso? Es la resurrección. El olíbano es la resurrección. Y luego, allí no se permitía miel, es decir, nada natural, se permite la ofrenda de harina. Así que nuestra vida de iglesia debemos tener que una vida de iglesia de ofrenda de harina. Una vida de ofrenda de harina de grupo vital. Donde tenemos que tenemos esta humanidad fina de Jesús, donde la divinidad está mezclada con la humanidad. Tenemos las riquezas de esa divinidad, la vida, la naturaleza. Tenemos los atributos expresados a través de nuestros atributos. Y luego, en esa comunión, en esa oración que tenemos juntos, tenemos que la cruz para crucificar todo lo natural, que no es compenetrable. Y luego tenemos la vida de resurrección para traer el suministro divino de vida para que seamos edificados en tal vida y no haya miel, ni levadura, ni nada natural. Esto es una vida de iglesia de grupo vital, la cual debe ser disfrutada en nuestra localidad. Así que la carga es que pastoreemos al rebaño de Dios a este tipo de vida de iglesia de grupo vital. Muy bien. 1. Leemos. Si no ejercitamos nuestro espíritu, ni lo liberamos por medio de nuestra oración, no podremos compenetrarnos con los demás. La manera por la cual podemos compenetrarnos es la oración cabal que libera nuestro espíritu. Oraciones que liberan nuestro espíritu. Es muy importante. No meramente orar, sino continuar orando. Muchas veces con los hermanos comenzamos a orar. Muchas veces sentimos que no estamos tocando nada. Pero nos gusta seguir insistiendo con nuestro espíritu. A veces no tenemos sentimiento, no hay un sentir. Estamos buscando el aceite y solamente encontramos arena. Hacemos taladramos un pozo aquí y lo único que obtenemos es arena. Pero manténgase taladrando hasta que llegue al petróleo, al aceite, hasta que llegue al espíritu. Muchas veces cuando nos juntamos, nos queremos rendir inmediatamente. 10, 15 minutos, pero usted necesita mantenerse en el ejercicio de su espíritu hasta que ¡pum!, toquemos el aceite. Cuando lleguemos a ese punto, entonces el Señor es capaz de suplirnos. Parece que ya no hay esfuerzo allí, no hay lucha ahí. Es el Cristo dentro de nosotros, orando al Cristo que está en el trono. Entonces el Señor nos habla, nos ministra, nos dirige, nos da dirección. Entonces tenemos la capacidad de conocer cómo tener comunión en cuanto a una situación. Pero muchas veces
Muchas veces lo que queremos es tener una comunión inicial de lo que la iglesia debe hacer y no oramos. Pero la manera correcta es ir al Espíritu, orar, tocar al Espíritu, y de esa situación sale una dirección. A veces tal vez usted fue a la reunión pensando en lo que se debía hacer o qué dirección la iglesia necesitaba tomar, pero cuando oramos algo completamente diferente surge y usted se da cuenta, oh, ese es el corazón y la mente de Dios en este asunto. Ese es lo que Él quiere que hagamos. Esa es su dirección, la cual Él quiere que la iglesia tome. Así que obtenemos este tipo de comprensión en los grupos vitales, así como en las reuniones de la iglesia. Muy bien. ¿Qué tal el número 2? Hermanos, leemos. Cuando nos reunimos corporativamente para orar, debemos evitar hacer oraciones prolongadas, llenas de razones y explicaciones con las cuales procuramos enseñarlo algo al Señor, ni hacer oraciones en las cuales le damos al Señor descripciones e instrucciones. Más bien debemos ejercitar y liberar nuestro espíritu por medio de oraciones cortas, en las cuales simplemente le digamos al Señor lo que queremos que Él haga por nosotros. Debemos decirle a Dios lo que está en nuestro corazón de una manera sincera y nunca usar en nuestra oración palabras vanas. ¿No es esto bueno? Me gusta esta porción. Sé que en las reuniones de oración en las cuales estoy envuelto, cada vez que surge una oración muy larga, se cae la reunión. Todo el espíritu de la reunión se cae cuando hay una oración larga. Me gusta, como dice aquí, donde dice, menciona Mark, donde tenemos a Bartimeo, el ciego, se dio cuenta que el Señor pasaba. Suponga que él hubiese gritado, Señor, he estado ciego por años. No sabes lo difícil que ha sido. No puedo ver. Nací así. ¿Qué esperas que haga? También estoy fuera del camino. Estoy aquí en la cuneta del camino. Y toda esta gente me está mandando a callar. Y mientras más grito, más me mandan a callar. Esto es una situación terrible. No. El Señor le preguntó, ¿usted se cree que el Señor no sabía que él era ciego? Claro que lo sabía. La persona está ciega. Sin embargo, el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Bueno, supongo que le digamos, bueno, es una situación difícil. ¿Qué dijo? Yo quiero ver, Señor. Así que nuestra oración, lo que debemos decir es, Señor, haz esto. Señor, no le digas, Señor, yo no soy un vencedor, hoy mi trabajo está difícil, tú me quieres que yo vaya a la reunión del martes, pero estoy muy cansado, mi esposa está molesta, los nenes están molestos, así que no puedo ir a la reunión el martes. Suponga que le diga usted eso al Señor en oración. No, dígale al Señor lo que exactamente usted quiere. Señor, ata al enemigo. Señor, libera a los santos. Señor, danos esto, danos aquello, dame vista, sea breve. Dígale al Señor exactamente lo que usted quiere que Él haga. Señor, revuélveme mi vista. No digas, bueno, déjame... No, el Señor no le dijo, déjame pensarlo. No, el Señor le sanó inmediatamente. El Señor le dio exactamente lo que estaba pidiendo. Simplemente dígale al Señor exactamente lo que usted quiere. No abre babosería en su oración. No balbucee palabras vacías. 3. Las oraciones prolongadas siempre matan la reunión de oración. Si hacemos oraciones prolongadas, mostramos con ello que únicamente nos preocupamos por nosotros mismos y por nuestro sentir y no nos preocupamos por los demás ni por la atmósfera. Debemos orar de tal forma que la persona que ore después de nosotros pueda continuar nuestra oración. Eso es muy importante. Necesitamos practicar esto todo el tiempo. Muchas veces tratamos de seguir una oración, ¿verdad? Y el que oró antes está orando por otra cosa.
Así que, bueno, si este oró por su carga, pues yo voy a orar por la mía. Así que el Señor nunca puede ejecutar nada a través de tal situación de oración. Así que necesitamos aprender a seguir a alguien. Ore, siga orando lo que él oró. Tal vez usted no tiene sentir de orar por ese asunto. Sin embargo, usted niega su yo y continúa orando por eso. Y al hacer eso, usted es liberado en su espíritu. El próximo hermano tal vez no tiene carga por eso, pero también es liberado al seguir la oración. Necesitamos edificar este asunto de seguirnos en la oración. C, vamos a leer la C. Si los grupos vitales han de ser edificados, necesitamos orar mucho y de manera cabal, consagrándonos al Señor corporativamente como nazareos, a fin de ejercer el sacerdocio neotestamentario del Evangelio de Dios. 1 nos dice, la C nos dice, para que estos grupos vitales deban ser edificados, necesitamos orar mucho, de manera cabal, consagrándonos corporativamente como nazareos, como dice el número 6, y eso cumple el sacerdocio neotestamentario del Evangelio. Número 1, ¿cuál es el primer paso? Dice, conforme a Pablo en Romanos 15, debemos salvar a los pecadores, ofrecerlos a Dios como sacrificios agradables a Él. Pablo dijo, para que pueda ser ministro de Cristo Jesús. ¿Un qué? Un sacerdote. Un sacerdote del Evangelio de Dios para ofrecer a los gentiles como una ofrenda agradable, a los gentiles como ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. Ese es el primer paso. Primero que hacemos en nuestro servicio sacerdotal es ofrecer a los creyentes a Dios. Estamos llenos de poder y de energía. Somos sacerdotes. El verdadero sacerdote. ¿De qué? Del Evangelio de Dios. Y como era el sacerdocio en el Antiguo Testamento, ofrecían todas esas ofrendas antiguo testamentarias, animales, sacrificios. Ahora, nosotros como el sacerdote verdadero y real, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos a los gentiles incrédulos. Oramos por ellos. Ejercitamos nuestro espíritu. Oramos por ellos. Laboramos sobre ellos. Les presentamos a Cristo a ellos. Y cuando reciben al Señor Jesús, ¿qué hacemos? Los ofrecemos como ofrenda a Dios. Eso está en Primera de Pedro 2. Ofreciendo sacrificios espirituales. No solo a nuestra experiencia de Cristo, sino también las personas son ofrecidas a Dios. Claro, también están incluidas ahí nuestras alabanzas y acciones de gracias. Es decir, el Cristo que hemos disfrutado y se ha forjado en nuestra experiencia. También ofrecemos personas. Así que aquí se refiere primordialmente a las personas. Así que lo primero que hacemos es, nos ejercitamos en nuestro sacerdocio para traer gente a Cristo como un sacrificio aceptable. El 2 nos dice, cuando traemos, no los dejamos huérfanos ni solos, los traemos a Cristo, los ofrecemos a Dios como sacrificio. Luego, trabajamos, les perfeccionamos, les pastoreamos, les cuidamos y les traemos a otro lugar en su crecimiento y madurez de vida cristiana. De manera que sean traídos a Romanos 12, donde ellos mismos se ofrecen como sacrificio. Al principio no tenían la manera ni la capacidad y habilidad de ofrecerse a sí mismos como sacrificio porque eran creyentes y gentiles incrédulos. Pero al ser sacerdotes y ofrecerles a Dios como sacrificio, no nos detenemos ahí. No sacamos las manos, oramos por ellos, tenemos comunión con ellos, les perfeccionamos, les edificamos, hasta el punto en que ahora ellos son capaces de ofrecerse a sí mismos. Pero ellos tienen que ser sacados de Romanos 3 y 4 y llevarlos hasta Romanos 12. Llevarlos a través de que la regeneración, ¿qué más? Mantenerse en la gracia, la santificación, aún
todas estas cosas las llevamos a través de ellos hasta que pueda venir a ser un miembro viviente y funcional en el cuerpo de Cristo, en la vida de la iglesia. Están en el cuerpo, en la realidad del cuerpo de Cristo. Usted les lleva allí al Señor. No los deja como huérfanos. Usted les cuida, ora con ellos y los lleva a Romanos 12, donde ellos se pueden ofrecer a sí mismos como un sacrificio vivo. Y decimos, alabado sea el Señor. Terminé. No decimos eso. Pablo dice que tenemos que luchar. Así que en el número 3 dice, no les puedes dejar, ahí en Romanos 2, ofreciéndose ellos a sí mismos sus cuerpos como sacrificio vivo. Todavía existe la necesidad del crecimiento, la transformación y la madurez en vida. Así que Pablo continúa en Colosenses 1, 28 y 29, dice, debemos amonestarles y enseñarles a cada uno de los santos. ¿En qué? En toda sabiduría. Es decir, usted labora, trabaja con ellos para perfeccionarles, equiparles, suministrarles. Usa todas las maneras. Con algunos usted usa esta manera, con otros usa esta otra manera. En toda sabiduría. Pablo dice que tenía toda sabiduría. Él sabía cómo manejar a los santos. Él era un ministro verdadero de Cristo Jesús. Así que necesitamos amonestar, enseñar en toda sabiduría. De manera que todavía estamos envueltos con ellos aquí. No les dejamos solos porque ahora se pueden presentar. Ahora se consagraron y consagraron su futuro. Ahora consagraron sus ojos, su nariz, sus manos. Todo lo consagraron al Señor como armas de justicia. No los dejamos solos. Todavía necesitamos laborar con ellos. Así que Pablo dice en Colosenses 1, hay que amonestar, enseñar, de manera que podamos presentarlos. Los que engendramos. Cuando los engendramos, les presentamos como ofrenda, después crecieron, se presentaron como sacrificio vivo, pero continuamos laborando con ellos, amonestando y enseñando, continuamos trabajando con ellos, ¿a fin de qué? De presentarles perfectos en Cristo. Esa no es cosa pequeña. Esa es la responsabilidad, hermanos, de nosotros, los que somos responsables. Traer, llevar. Ahora usted se da cuenta del peso sobre nosotros de llevar esta responsabilidad. Así que la meta, la medida, el estándar de Pablo debe ser la manera en que nosotros cuidamos a los que están bajo nuestro cuidado. Es decir, llevarles a que sean presentados perfectos, completamente maduros en Cristo. Este no es un asunto fácil, hermanos. Y si usted va al tabernáculo del Antiguo Testamento, usted puede ver eso un poquito en tipo. Si tuviéramos el tiempo para dibujar un tabernáculo, en el Antiguo Testamento usted ve el atrio exterior. ¿Qué tiene ahí en el atrio exterior? Tiene el altar cuadrado y tiene el lavacro redondo. Luego usted entra al lugar santo donde tiene la mesa de los panes de la proposición, tiene el candelero. Y si usted entra más adentro, adyacente al lugar santísimo, tiene el altar de oro inmediatamente antes del lugar santísimo. Usted tiene que leer los mensajes del hermano Lee en el estudio vida de Éxodo sobre el altar de oro de incienso, siendo, no sé si usó el centro controlador o el centro administrativo y controlador del tabernáculo. Ese es el motor que opera todo. ¿Cuál es el lugar central de las operaciones del tabernáculo? Es el altar de incienso. Si a veces pensamos, si entramos al arca, lo logré. Pero ¿cómo usted puede entrar a la gloria del Shekinah? Usted tiene que estar allí en el altar de oro de incienso. Cuando está allí,
En el altar de oro de incienso usted ora, usted quema el incienso y trae a la gente al altar. ¿Cómo usted puede llevar a alguien al altar? Porque usted está en el altar de incienso. Si nadie en la vida de iglesia está en el altar de oro de incienso, nadie puede ser salvo. Nadie puede ser regenerado. Porque alguien estuvo en el altar de oro de incienso. Así fue que vinimos a la vida de iglesia. La pareja que fue instrumental en traerme a la vida de la iglesia en la Universidad de California, ellos me llevaron a la Universidad de California y me llevaron al sitio y me dijeron, aquí fue donde oramos por ti para que tú fueras salvos. Ellos señalaron la casa donde ellos oraron por mí. No tuve idea, yo fui a Elden Hall, pero hubo santos, hermanos en Elden Hall, que estuvieron allí en el altar de oro de incienso, que trajeron a los incrédulos al altar, trajeron a los regenerados al lavacro, trajeron a los incrédulos a la cruz y luego los llevamos a disfrutar a Cristo como el Espíritu dador de vida. Ese es el lavacro. Pero no se detuvieron en orar, siguieron orando en el altar de oro. No es suficiente ser al altar, al lavacro, disfrutar a la luz un poco, no. Usted necesita llevarlos al lugar santo, a Cristo, como su vida y su ministro de vida. Aprender cómo comerle, disfrutarle, festejarle, nutrirse con él. Alguien tiene que llevarle a usted a la mesa de los panes. Y no se detiene ahí. Tiene que llevarle al candelero, donde obtiene la luz, donde pueda usted ser alumbrado. Luego, usted también lo trae también al altar. Cada cosa es operada, llevada a cabo en el altar de oro de incienso. Si ese altar no está funcionando, operando, nada funciona. Aleluya. Hermanos, ahí es donde tenemos que estar. Permanecer allí, en el altar de oro de incienso. Y eventualmente usted lo lleva a la gloria del Shekinah. Así que este es un tipo de Pablo. Él ofreció a ellos a Dios como sacrificios. No los abandonó. Él pasó 3 años, día y noche, trabajando con ellos, públicamente, de casa en casa. No cesó de orar por ellos, derramando lágrimas por ellos. Ese es Pablo, ejercitando el sacerdocio del Evangelio para traerles a Cristo, ofrecerles, luego orar por ellos, para que crezcan en Cristo, para que maduren lo suficiente para ofrecerse a sí mismos. Pero tampoco los dejó solos allí. Los trajo para presentarlos perfectos en Cristo. Lo hizo ¿dónde? En el altar de incienso. Lo llevó a través del altar, del lavacro, de la mesa de los panes, al candelero. ¿A dónde? Al altar de oro de incienso. Y luego al lugar santísimo. Para disfrutar la gloria Shekinah del Señor. Esa es nuestra carga. Esa es nuestra responsabilidad. Traer a todos los santos a esta vida de oración para la práctica orgánica de la manera ordenada por Dios en los grupos vitales. Número 3, Romano. Leemos juntos. Debemos entender que el hecho de laborar juntamente con Dios para llevar a cabo la manera ordenada por Dios, la cual edifica la iglesia, es una batalla espiritual. Y que la oración es la clave para realizar la obra de Dios. Debemos orar lo suficiente y de manera cabal para resistir las estratagemas del enemigo. Bueno, aquí hay muchos versos. Efesios 6, los conocemos. Es la guerra espiritual corporativa. Eventualmente el Señor nos tiene que traer a la oración de guerra en Efesios 6. No meramente individual, vida de oración individual, no es meramente un tiempo con los hermanos, con los que sirven, no meramente para hacernos miembros vitales y tener una vida de iglesia de grupo vital. Eventualmente el Señor nos tiene que traer a una situación de oraciones de batalla corporativa. Somos un guerrero corporativo peleando la batalla por los intereses de Dios. Mateo 16.
Eventualmente somos llevados a las oraciones de atar, de desatar. Y en 2 de Corintios 10:3 habla de algunos en Corinto. Su mente era una fortaleza. Así que momentos tenían que ser quitados, echados fuera. Así que aquí vemos que esta es la oración que tenemos que orar. Aún en nuestra situación hoy día. Tenemos a muchos, ¿no?, que sus mentes han sido capturadas, distorsionadas, torcidas. Y dicen y hacen y escriben cosas. Estas son fortalezas que Pablo dice deben ser echadas abajo. Deben ser echadas abajo. Necesitamos violentamente orar para que estas fortalezas sean echadas abajo. Todos los argumentos y razonamientos en estas personas. Nehemías 4, él oró. Peleaba con una mano y edificaba con otra. Daniel 10, la oración de Daniel fue resistida por 21 días. No piense que puede orar, alabado sea el Señor, que empezamos y terminamos la oración. No, el enemigo viene inmediatamente. El príncipe de Persia, el príncipe de Grecia vinieron inmediatamente para frustrar. Así que él oró por este asunto. Así que tuvo que orar nuevamente. Él le dijo a Daniel, por 21 días, tomó que tu oración fuese contestada. Así que necesitamos orar constantemente, todo el tiempo, hasta que podamos prevalecer. Apocalipsis 12. Tenemos a los vencedores. Estos santos martirizados bajo el altar. Es decir, están en el paraíso aún, bajo la tierra. No piense que están descansando y durmiendo. Están orando, dice la Biblia. Esos santos están orando por nosotros, para que esta era termine, para que nosotros seamos fortalecidos. Ellos vencieron por la sangre, por la palabra, porque rechazaron su vida del alma aún hasta la muerte física. El hermano Lee dice, me preocupa que cuando los colaboradores y los ancianos se reúnan, no haya suficientes oraciones. Letra A. Esa es su carga. Y más aún, que no se hagan oraciones con el debido peso espiritual. Así, él tenía una carga profunda en su corazón. Él sintió, en lo profundo de mi espíritu sentí que esto era un ataque procedente de la potestad de las tinieblas que venía por la retaguardia. ¿Qué tal si continuamos? Hemos descuidado este asunto. Me parece que hay algunos que están haciendo oraciones en contra de nosotros. Debido a ello, tenemos que pedirle al Señor que resista aquellas oraciones que están dirigidas específicamente en contra de la obra que estamos realizando, contra de la iglesia y en contra de la dirección que yo estoy dando. Hasta ahí, escuchen, dice, ¿qué tal esto? ¿Pueden creer que otra gente esté orando en contra? Mira lo que dice. Creo que puede que hay algunos que estén haciendo oraciones en contra de nosotros. Contra oraciones. ¿Usted piensa que eso, no piense que no puede haber algunos que están haciendo contra oraciones? Yo siento que sí. Nosotros estamos orando en una dirección y otros están peleando orando en contra de nuestras oraciones. Él dice aquí, por lo tanto necesitamos pedirle al Señor que resistir estas oraciones dirigidas específicamente en contra de la obra. Hay una obra que estamos llevando a cabo aquí en el recobro del Señor y hay algunos que probablemente están orando en contra de esta obra. Nosotros oramos a favor de esta obra. Estamos agonizando por esta obra para que se lleve a cabo y a la misma vez no nos damos cuenta que algunos están orando en contra de esta obra para que se frustre esta obra, para que se confunda esta obra. Es un asunto serio. Señor, resiste esas oraciones dirigidas en contra específicamente de la obra, de la iglesia y en contra de la dirección que yo estoy dando. ¿No piensa usted que hay una dirección entre nosotros hoy día?
que no hay una dirección en el recobro del Señor hoy día, eso significa que esa gente está orando en contra de nuestra dirección. Así que no nos podemos relajar en este asunto y simplemente recibir esto sin levantarnos en contra de esto. Las oraciones que hacemos delante del Señor deben resistir contra estas oraciones adversas o contraoraciones. Que el Señor nos cubra y no permitirle al enemigo tener base alguno para causar daño. Necesitamos oraciones con las cuales peleamos la batalla espiritual. Vamos a leer la B. Es necesario ver que sin importar cuán ocupados estemos, debemos apartar un tiempo para orar. Especialmente cuando los ancianos se reúnen, ese es un tiempo que debe ser muy valorado y aprovechado para orar. No debemos orar tan solo por unos 8 o 10 minutos y después proseguir a discutir algunos asuntos administrativos. Esto jamás funcionará. Cuando los ancianos se reúnen, solo debe haber oración. Debemos orar y orar hasta que el Espíritu se mueva. Discutir sobre asuntos administrativos es algo secundario. De hecho, cualquier asunto parecido, no importa cuán crucial sea, es secundario. La necesidad primordial es orar. Si el espíritu está letargado y hace falta un espíritu de oración, el Espíritu Santo permanecerá quieto. Ese es el recurso más sutil que el enemigo tiene en su campamento en contra del mover del Señor. Por esta razón todos debemos velar con respecto a nuestra oración. Muy bien. Finalmente, vamos a leer una porción del extracto. Vamos a leer el extracto bajo este título, la oración. Vamos a leer también el párrafo que dice, Señor, también te pedimos. Vamos a leer. Ok. Señor, te pedimos que tu obra, tu recobro, tu iglesia y todos los pasos de la práctica de la manera que tú has establecido, e incluso nosotros mismos estemos escondidos en ti y bajo la cobertura de tu preciosa sangre. Te pedimos que con tu preciosa sangre traces una línea divisoria a nuestro alrededor y no permitas que las potestades de las tinieblas la traspasen. Señor, cúbranos de muchas maneras. Estamos tocando tu trono de autoridad, oponiéndonos a todas las oraciones hechas en contra nuestra. Si hay algunos que se oponen a nosotros delante de ti, en realidad no es a nosotros que se oponen, sino a la nueva manera que tú has establecido ya tu obra. Señor, te pedimos que tú hagas algo en contra de estas oraciones. Resiste al enemigo y pelea por nosotros. Ahora que estamos aquí peleando la batalla, te pedimos que nos des paz en nuestro interior, de modo que disfrutemos que eres tú quien pelea, podamos descansar en ese hecho. Es nuestro deseo que tu testimonio, el testimonio que tú nos has mostrado, el testimonio del fin de este siglo, sea un testimonio viviente, un testimonio que testifique en contra del cristianismo y de su veneno, sus tradiciones, su vejez y sus viejos métodos. Deseamos que tu testimonio sea un testimonio genuino y viviente. Amén. Señor, también te pedimos que capacites a todos los colaboradores, ancianos y servidores de tiempo completo para que reciban la carga de orar sin cesar y de laborar fielmente delante de ti. Señor, no vamos a disfrutar jamás de reposo hasta que tú hayas obtenido reposo. Queremos verte reposar en todos los hogares de los santos. Queremos establecer todos los hogares de los santos y hacer de ellos tu lugar de reposo. Señor, perfecciona miles de hogares para que sean tu testimonio viviente, de tal modo que tu verdad sea librada y resplandezca. Edifícanos y equípanos con la verdad. Haznos buenos soldados que propagan el evangelio, la verdad e incluso las iglesias en todo Taiwán. Señor, escucha nuestra oración. Esto es pastoreando el rebaño de Dios a una vida de oración
para la práctica orgánica de la manera ordenada por Dios realizada en los grupos vitales. ¿Qué tal si podemos orar algunos minutos? Pero todos nosotros en nuestra localidad, era una gran batalla para venir aquí. Y creo que todos tenemos que tomar esta palabra, cómo peleamos contra el enemigo, y tenemos que orar. Esta es nuestra verdadera arma contra el enemigo. Y, el pecado es no orar. Queremos oír esto, Señor. Queremos llevar la carga de los nazareos. Así que danos poder en estos días para orar, y orar, y orar, y orar. Y creo que esto va a aliviar la carga en Europa. Vamos a entrenar a otros y molestamos a otros hasta que, por todos medios, para perfeccionarnos. Entonces pueden haber muchos que vayan a Europa. Primeramente, hermanos, oren. Tenemos que tener en la comunión de los hermanos, cuarto de comunión, tenemos que orar ahí, decir, pero lo primero que hagan es oren. Quiero darles un testimonio. Hace varios años, 2 hermanos tuvieron una carga por los jóvenes. Ellos comenzaron cada mañana a gastar media hora solamente para orar nombre por nombre por cada uno de los jóvenes. Bueno, es un trabajo orgánico, pero después de 2 años, ¿sabes cuál es el hobby más popular de los jóvenes y los varones? Es predicar el evangelio en las universidades. Yo creo que este es el resultado el resultado de la respuesta a la oración. Yo estoy muy conmovido también de tenemos que edificar este tiempo personal y privado de oración. Esto tiene que ser edificado en nuestro hábito de tener una vida de oración, y además de esto tenemos que hallar a aquellos que tienen hambre y están desesperados para que podamos ser vitales con ellos para continuar esta clase de oración. Pero además de eso, yo aprecio mucho esos puntos finales que todos tenemos que ser extremadamente alertas para que seamos vigilantes y ejercitados de orar en contra cualquier otra clase de oraciones, de orar por los colaboradores y los que toman la delantera entre nosotros, para que nosotros estemos firmes en contra del enemigo, para que corporativamente podamos avanzar, para que edifiquemos los grupos vitales y traer de regreso al Señor. Esta sección, ore mucho, en la sección del medio, de los grupos vitales, tienes que ser vitalizado tú mismo primero, y después el punto A y B acerca de la oración del grupo, de este grupito que se está siendo formado, cuando los se cuidan por one another y oran juntos, tienen comunión. Y después estas cosas del punto C, las manifestaciones del mover al Señor a través de esto. Y es tan fácil hacerlo en el grupo. Antes era a mí solas, pero se ven mucho más oraciones y puedes ver a los hermanos, puedes ver a los nuevos que son traídos a esta vida normal de vida de iglesia. Alabo al Señor, que aprecio muchos los 2 mensajes esta mañana, y aprecio que mi peculiaridad es que quiero llevar a cabo la obra del Señor, pero quiero tomar el atajo para hacerlo, y no tomo tiempo para orar porque no tengo tiempo, porque hay tanto trabajo que hacer, pero quiero ser uno que se entrega a tomar el tiempo para ser vital en un grupo vital. En el punto 2, a fin de tener este grupo vital, tenemos que tener mucha oración y detallada. Y en el punto 8, que no somos grupo para hacer, primeramente tenemos que orar en forma fuerte por nosotros mismos. Esto es una gran necesidad entre nosotros. Y el punto dice, no debemos permitir que nuestro tiempo de oración a solas se pierda, sea capturado, anulado, interrumpido. Y muchas veces sí lo hacemos, permitimos que esto ocurra. Pero tenemos que proponernos gastar el tiempo a solas para orar, para que podamos estar en el Espíritu. Los últimos años, muchos hermanos que eran claves han fallecido, y hay muchos se han enfermado, y algunos han llegado a ser divisivos. Esto no es normal, hermanos. Tenemos que darnos cuenta de que, nos gusten o no, nosotros estamos en guerra. Alabado sea el Señor. Hermanos,
Vamos a darles los siguientes anuncios en forma, escuchen, una nueva facilidad para las conferencias y entrenamientos en el recobro del Señor.